es donde vamos a estar ahora, capítulo 4 del Evangelio de Marcos. Vimos la semana pasada el tipo de diferentes tipos de tierra, ¿verdad? Que hay diferentes tipos de tierra. Hay uno donde la tierra está dura, seca, donde no penetra la semilla, ¿verdad? Porque es un camino donde pasa la gente y la tierra se endurece. Está hablando de los corazones de piedra, corazones que han endurecido y no han aceptado la convicción del Espíritu Santo, no han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador. Y por eso no entra la semilla, no entra la palabra. Hay otros que la semilla es sembrada, porque el sembrador sale y siembra y no sabe dónde va a caer la semilla exactamente y no sabe cuál semilla va a producir y cuál no va a producir, ¿verdad? Otra dice cayó en tierra donde no había mucha profundidad. Pronto, por el calor, pronto la semilla germinó y creció la planta, pero no tenía profundidad y pronto se secó, ¿verdad? ¿Qué significa? Hay personas que dicen, sí, yo quiero recibir al Señor Jesucristo como mi Salvador, pero las ocupaciones, las preocupaciones de este mundo ahogan la palabra en su corazón. Entonces, en lugar de seguir al Señor, dice, no, esta vida de cristiano es muy difícil. Yo pensé que iba a ser todo más fácil. Yo no estoy dispuesto a cambiar mi vida. Yo no estoy dispuesto a dejar lo que tanto amo, las cosas de este mundo. Y se alejan del Señor. La otra cayó entre la hierba, la maleza, ¿verdad? Y creció, pero fue ahogada, porque cuando vienen las persecuciones, viene la oposición, por ejemplo, en la familia. Alguien viene al Señor y su familia se enoja con él o con ella, se oponen a que cambie de su religión, que cambie de vida, que cambie de iglesia, porque lamentablemente muchas veces para nosotros que venimos de una religión de cientos de años, es nuestra cultura, no es solo nuestra religión, es nuestra identidad, nuestra cultura, es quienes somos, ¿verdad? Y dejar esta religión es como dejarlo todo. Los judíos así lo consideran también. Entonces, la familia a veces se opone y la persona, por no perder a su familia, prefiere alejarse del Señor. Yo he conocido casos así específicos. Otra semilla cayó en buena tierra y dio 30, 60 y 100%, ¿verdad? Esa es cuando la semilla cae en un corazón humilde, quebrantado, arrepentido, que dice, yo necesito a Cristo en mi vida, yo necesito ser perdonado de mis pecados. Yo, por mí mismo, yo no puedo hacer nada. Leí que habían reunido a 10 de los más sabios científicos, las personas más inteligentes, y les hicieron una pregunta. ¿Cuál es el significado de la vida? Ninguno la pudo contestar. Imagínense las personas más educadas e inteligentes. Ninguno pudo contestarla y uno de ellos dijo, si encuentra la respuesta, dímelo, lo quiero saber. Lo quiere decir que toda la educación de este mundo no enseña a la persona el significado de la vida. Hay 3 preguntas que todo ser humano se hace alguna vez en la vida. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Segundo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cuál es el significado de mi vida? ¿A qué vine a este mundo? Y la tercera es, ¿a dónde voy a ir cuando muera? Y es una encrucijada, es una duda que mucha gente tiene, aunque tenga religión, no tiene la seguridad, no tiene la certeza a dónde van a ir cuando mueran. Se los digo por experiencia, ya se los he dicho antes, yo era devoto de hueso colorado, iba cada domingo, imagínense un adolescente, yo casi nunca faltaba a la iglesia los domingos, iba, me confesaba los viernes primeros, hacía todo porque es lo que había aprendido. Pero aún así era el más miserable joven que yo conocía, no tenía paz en mi corazón, no sabía dónde iba a ir cuando muriera. Me preguntaba seguido, ¿a dónde voy a ir cuando muera? ¿Iré al cielo o iré al infierno? ¿Cómo puedo saber? No sabía, no podía saber. ¿Por qué? Porque no conocía la Biblia y por no conocer la Biblia no conocía a Jesús, que es mi Salvador. Una vez que viene uno a Cristo, sabe uno quién es el Salvador, sabe uno el contenido, el significado, el propósito de nuestra vida. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida?
Amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma, ¿verdad? Hay que conocer al Señor, hay que disfrutar de esa relación, hay que tener una intimidad con el Señor, hay que entregarle nuestra vida, nuestro corazón, nuestros planes, nuestros problemas, todo. Amarlo, disfrutar de esa relación increíble que podemos tener, que es absolutamente invalorable. No podemos ponerle precio, ¿verdad? Porque no tiene precio, es invalorable. Es algo maravilloso que Dios nos ofrece, una relación íntima. Por ejemplo, si alguien de ustedes o yo quisiera hablar con el presidente, y no me voy a meter en política, simplemente el presidente que esté, ya sea hace 10 años, ahorita o dentro de 10 años, y digan ustedes, ¿saben? Yo tengo muy buenas ideas, y le llaman a la Casa Blanca y dicen, señor presidente, quiero tener una reunión con usted porque yo sé que tiene serias decisiones que tomar y quiero ayudarle. Tengo buenas ideas y yo les voy a decir cómo puede salir victorioso en estas decisiones. ¿Cree que primeramente nos van a conectar con el presidente? Y le dicen al presidente, quiero pasar unas 3 horas con usted, platicar. Y dice, es más, no, sabe que todo el día vamos a lonche, jugamos golf y le voy a dar mis buenas ideas. Así como no, ¿verdad? Pero saben que sin embargo Dios sí nos contesta el teléfono y no necesitamos de intermediario, no tengo que hablar a la Casa Blanca que me conecten con Él. Es más, tenemos la línea directa con el Señor y Él está más interesado que ni nosotros en que tengamos una relación íntima con Él. ¿Saben por qué se los digo? Porque nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Cristo vino y dio su vida por nosotros porque quiere una relación con nosotros. Porque no quería que estuviéramos perdidos. Por eso el Padre envió a su Hijo y Jesús voluntariamente vino. Pero está buscando corazones que lo reciban en tierra blanca, húmeda, que la semilla caiga y germine. Y es lo que vamos a ver. Vamos comenzando en el versículo 21. Marcos capítulo 4, versículo 21. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo de un almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? El Señor Jesús está hablando a la gente en parábolas. Parábolas quiere decir alguien que va y arroja la semilla al lado, al camino. El Señor Jesús venía enseñándole a la gente en parábolas. ¿Saben por qué? Porque la parábola tiene 2 propósitos, revelar y ocultar. A los enemigos que odiaban a Jesús, que lo querían matar, que lo querían destruir, les cubría, les velaba, les escondía el significado. A los que venían sinceramente a buscar al Señor Jesús, a aprender de Él, a Él sí les daba la revelación. Y se las revela más bien a sus apóstoles para que ellos después lo hagan con la iglesia. Entonces el Señor Jesús les hablaba por parábolas. Cuando endurecieron tanto su corazón, ya no les enseñaba como antes, ahora les enseña por parábolas. Y esta es parte de esta. Hay varias parábolas y en este caso dice que ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo de un almud o de una cama? ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Por qué vamos a poner una luz debajo de una cama, por decirlo? No, hay que ponerla en lo alto, dice, ¿verdad? ¿A qué se refiere esto? Es nuestro testimonio, hermanos. Somos nosotros esa lámpara, porque Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Primero dijo, yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Pero luego dice, ustedes son la luz del mundo. Ahora que vinimos a Cristo, nosotros somos imitaciones de Cristo. Somos seguidores, creyentes de Cristo. En otras palabras, soy una copia de Cristo. Muy pequeña, ¿verdad? Y muy débil. Pero somos una imagen de Cristo ante el mundo. ¿Y saben por qué tenemos la luz nosotros? Porque hemos recibido el Evangelio. Las buenas nuevas de la salvación. Nosotros sabemos el camino al cielo ahora. ¿Quién es el camino al cielo? Jesús, Él mismo lo dijo, ¿verdad? Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En esto Jesús está siendo absolutamente exclusivista. Quiere decir que excluye a todo el que no entra por la puerta angosta, ¿verdad?
Al mismo tiempo es inclusivista porque incluye a todo el que quiera venir. Pero no todos quieren entrar, no todos quieren venir. Pero Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Eso excluye todas las religiones, todos los otros caminos, santos, vírgenes, pongan lo que quieran. Jesús dijo, nadie viene al Padre sino por mí. La Biblia también nos dice, porque Jesús es nuestro sumo sacerdote y nuestro intercesor, y no hay otro intercesor entre Dios y el hombre más que Cristo Jesús. Y por eso nos ama tanto que quiere una relación y quiere que nuestra vida brille ante el mundo que está en tinieblas y le enseñemos la luz del Evangelio, la luz de Cristo que nosotros tenemos dentro de nosotros. Por eso el título es El reino de Dios está en nosotros. El reino de Dios, yo soy parte del reino de Dios y el reino de Dios está dentro de mí porque soy parte de Cristo ahora, de su familia. Porque Él está en nosotros y está con nosotros. Somos parte de la familia de Dios, somos parte del reino de Dios. ¿No es increíble? Que nosotros que somos, y cada uno de nosotros nos conocemos nuestras faltas, ¿verdad? Nuestras debilidades, nuestros errores, nuestros pecados, lo que sea de nosotros. Es más, no conocemos tan profundamente como somos. Pero lo que conocemos no nos gusta mucho a veces, ¿verdad? Pues hoy no, nada más yo. No, ya. Todos, ¿verdad? Así es. Así es. Hay veces que me veo en el espejo y digo, hijo, qué feo estás. Pero digo, ni modo, así me hizo Dios. Si me hubiera querido guapo, me hubiera hecho guapo, ¿verdad? Pero más bien lo que me veo es el corazón y digo, ay, qué corto quedas del estándar que Dios pone, porque dijo el Señor, sed santos como yo soy santo. Qué bajo me quedo. Pero luego recuerdo una cosa, yo no voy a ir al cielo por mis méritos, por mis obras. Yo voy a ir al cielo porque Jesús murió en la cruz por mí. Amén. Porque Él hizo la obra perfecta, Él cumplió la ley que yo no podía cumplir. Él cumplió todos los mandamientos que yo he roto. Y yo voy a ir al cielo por su gracia, porque la Biblia dice, por gracia sois salvos a través de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. No por obras para que nadie se gloríe. Y dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Verdad? Amén. Entonces yo voy a ir al cielo no porque soy de Jalisco, no voy a ir al cielo porque estoy, bueno, como estoy, mejor no le echo más tierra a lo muerto, ¿verdad? No voy al cielo por quien yo soy, voy al cielo por lo que Cristo hizo. Y quiere que mi corazón esté noble, que sea buena tierra, que la semilla caiga y produzca ya sea 30, 60 o 100%. Y mi vida debe de ser una lámpara que ilumina a los que están alrededor. Versículo 22. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. ¿Trajimos nuestros oídos? Amén. Sí, pero hay que oír con el corazón también, ¿verdad? Así es. Hay que abrir los oídos del corazón, o hay que oír. Les digo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido y aún se añadirá a vosotros lo que oís. Aquí dice, mirad lo que oís. Miren, dejen simplificarlo un poco más, ¿verdad? Dice, mira cómo oyes. Mira cómo oyes. En Lucas 8:18 dice diferente, mirad pues cómo oyes. Mira lo que oyes y mira cómo oyes. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de tener cuidado lo que dejamos entrar en nuestros oídos, porque de eso va nuestra mente y luego va nuestro corazón. Tenemos que tener cuidado. ¿Qué sucede cuando alguien va, ya que está llegando el fin del año, y ve televisión? Sí, ¿verdad? ¿Ven anuncios? Sí, pero aunque no quiera uno tiene que verlos porque luego continúa el programa, ¿verdad? Continúa la novela. Espero que no la vean. La novela dice no vela, por eso no hay que verla, ¿verdad? Pero se dan cuenta que siempre nos están enseñando cosas nuevas, bonitas,
y nos están queriendo hacer sentir infelices con lo que tenemos y cómo estamos. Por eso nos enseñan algo nuevo y dicen, sin esto no puedes ser feliz. Tienes que deshacerte de esa chatarra que tienes y comprarte un carro nuevo y así serás feliz. Pero ¿qué sucede? Las cosas se envejecen, se rompen, se enchuecan, se despintan y ya no valen lo que valían, ¿verdad? Un carro, sacarlo del automotriz, de la tienda, apenas sale a la calle, si le costó $30,000, ya vale 25 o 20. Trata de vendérselo al concesionario de nuevo a ver cuánto le dan. Lo acaba de sacar, no le dio ni la vuelta a la manzana y se regresa y dice, no quiero el carro, se los vendo, a ver cuánto le dan. No, ya lo sacaste, vale 20 horas. Así de rápido se devaloran las cosas. Pero lo que invertimos en el reino de Dios, eso no se devalora, eso acumula intereses. Y es para siempre. El mundo nos quiere infelices para tenerlos bajo su control. El Señor quiere que seamos libres. Somos libres en Él, ¿verdad? Somos libres en Él. Pero tengamos cuidado de lo que oímos para que no nos afecte nuestro corazón. Versículo 25. Porque al que tiene se le dará y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Qué está diciéndonos aquí? Porque al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará lo que tiene se le quitará. El Señor a todos nos ha dado dones. Cuando vinimos a Cristo, hermanos, todos cuando vinimos a Cristo, el Señor nos da dones que debemos de usar para su gloria. ¿Recuerdan donde dice que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos, a otro le dio 1, algo así, era 3 o 2 y 1, ¿verdad? 3. ¿Y qué sucedió? 2 lo doblaron y uno lo enterró porque tenía miedo de su amo, ¿verdad? Porque era muy estricto. A ese se lo quitaron y se lo dieron al que tenía 10 talentos. ¿Saben lo que sucede cuando servimos al Señor? ¿Qué sucede? Nos da más trabajo, nos da más responsabilidad. Si hacemos lo que el Señor nos llama a hacer, nos va a llamar a hacer más. ¿Por qué? Porque para eso nos lo da, para eso nos creó, para que sirvamos. ¿Saben que en el cielo es lo que vamos a hacer? Servir al Señor. Yo no sé cómo, yo espero que me den mucho trabajo, porque a mí me gusta mucho trabajar. Dirán, uy, qué negativo, ¿verdad? Y miren, yo prefiero estar con una pala todo el día que sentado en un sillón. Sinceramente, porque eso arruina a la gente. Cuando hay gente que se retira y no hace nada y a los cuantos meses se muere. Pero el que se mantiene activo dura muchos años más. Necesitamos eso. Y eso es, en cierta manera, servir, ¿verdad? En el cielo vamos a servir. Yo no sé en qué, pero yo quiero servir al Señor. Porque eso es lo que somos, siervos del Señor. Así es de que hay que echarle ganas para que nos dé más, ¿verdad? Amén. Que nos dé más el Señor. Ahora el 26. Entonces ya vimos que somos una luz, que somos los testigos de Jesús, que somos la luz del mundo y no debemos esconder nuestra luz, ¿verdad? Y debemos de ir y sembrar semillas a donde quiera que vamos. ¿Qué quiere decir? Conocemos el Evangelio, conocemos a Cristo y hay que hablarles de Cristo. Hay que orar por ellos. Si están lejos, déjenme decirles algo. Si tienen hijos lejos, no los pueden abrazar, ¿verdad? Pero sí los pueden abrazar con sus oraciones. No importa dónde estén. En el último rincón de la tierra, sus oraciones les llegan a donde estén. Si no han venido a Cristo, oren, oren, oren por ellos. ¿Cuánto tiempo? Hasta que vengan a Cristo. ¿Y qué tal si no vienen en toda mi vida? Sigan orando hasta que mueran. Porque a veces, yo me he dado cuenta de casos que la persona murió orando toda su vida. Una madre oró toda su vida por la salvación de su esposo, de su hijo. Y después de muertos vinieron al Señor. Así es. No lo vio en vida, pero lo va a ver allá, cuando llegue. Y recuerdo la historia de un muchacho que venía de Vietnam, de la guerra, y traía su bolsa que les dan en el servicio militar y estaba pidiendo ride porque iba a su casa. Y nadie lo levantaba en eso para un carro elegantísimo, muy caro. Y un señor muy distinguido, muy bien vestido, lo levantó y ya lo fue llevando. Y el muchacho era cristiano y le quería compartir el Evangelio. Entonces le compartió el Evangelio.
Y después de eso, le dio su tarjeta, dijo, cuando necesites trabajo, llámame y yo te doy trabajo, le dijo el muchacho. El muchacho lo dejó y después se encontró la tarjeta, andaba buscando trabajo, dijo, le voy a llamar a este señor. Y llamó y hizo una cita para ir a la oficina, y fue a la oficina, llegó con la recepcionista, dijo, quiero hablar con el señor fulano de tal. Digo, ¿quién es usted? Dijo, pues él me dio una tarjeta, yo lo levanté, me dio ride hace un mes o dos, no sé cuánto tiempo era. Dijo, y me dijo que si necesitaba trabajo viniera a verlo. Dijo, pase por favor, lo llevaron a una oficina elegantísima y estaba una señora muy distinguida en el escritorio y le dijo, ¿quién es usted? Ya le platicó, dijo, ok, cuénteme qué sucedió. Dice que le dio ride, ¿verdad? Lo levantó, dijo, sí, ¿qué sucedió? Dijo, pues, y me dio ride y ya que íbamos llegando, dijo, yo tenía esa incertidumbre en mi corazón que tenía que hablarle de Cristo. Dijo, ¿y lo hizo? Dijo, sí. Dijo, dígame, ¿y qué sucedió enseguida? Dijo, pues hizo a un lado, con lágrimas en sus ojos, nos agarramos de la mano, oró y recibió al Señor. La señora irrumpió en llanto. Y él dijo, ay caramba, pues ¿qué hice? ¿Qué hice? La ofendí. Y ya que se controló, la señora le dijo, después de que lo dejó a usted, unos minutos después, unas millas adelante, chocó y se mató. Yo por años y años estuve orando que viniera el Señor. Y nunca lo vi, y yo pensé que el Señor no me había escuchado mis oraciones. Y desde entonces me alejé de la iglesia. Y ahora usted me está diciendo que recibió a Cristo en ese día. Sí. Dijo, pues minutos antes murió. Cómo sus oraciones fueron honradas. Por eso les digo, hermanos, todos tenemos hijos que tal vez conocieron de Cristo, conocen a Cristo, pero no están sirviendo a Cristo, o se han alejado del Señor por alguna razón u otra, ¿verdad? O nunca han venido a los pies de Cristo. Oremos siempre por ellos, porque no hay nadie fuera del alcance del Señor. Nadie está lejos, porque dice la palabra de Dios, dice uno de los salmos, ¿a dónde iré? Si voy al infierno, ahí estás tú. Si subo a lo alto, a los cielos, ahí estás tú. Donde quiera estar Dios, porque Dios es omnipresente, está en todo lugar, en todo momento. Así es de que debemos de confiar que Él escucha nuestras oraciones y el Señor va a honrar nuestras oraciones. Nuestras oraciones tienen un poder increíble que nosotros no podemos comprender. Pero escuchen, el Señor escucha nuestras oraciones. No debemos jamás de perder el ánimo. Así es de que vamos a continuar. Versículo 26. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Interesante, dice, siembra la semilla. La anterior habló de la semilla, aquí está hablando de la semilla, enseguida habla de otra parábola acerca de la semilla de mostaza. ¿Qué es la semilla? La semilla es la palabra de Dios, ¿verdad? El sembrador es el que lleva la semilla, arroja la semilla, es el que comparte el evangelio, el que predica la palabra, el misionero que va a la selva, a los desiertos a llevar la palabra de Dios. Toda persona que lleva el evangelio es un sembrador. Uno arroja la semilla, pero no sabe cuál va a florecer, a fructificar, cuál va a nacer y cuál no va a nacer. Pero ¿se fijaron que dice? Duerme y se levanta de noche y de día. El sembrador siembra la semilla y todo lo deja en las manos de Dios. Porque Él no tiene control de los elementos, ¿verdad? Él no tiene control de la tierra, no tiene control de la semilla, ni del agua. Solamente Dios tiene control de toda su creación. El sembrador siembra y se va a dormir. Y se levanta y vuelve a hacer lo mismo y se vuelve a dormir. Confiando en que el Señor a su tiempo, a su manera, va a dar el fruto. Han encontrado últimamente, leí hace unos cuantos años, de que encontraron grano de trigo en las pirámides de Egipto que tenían más de 2000 años. Esa pirámide sellada
la abrieron, encontraron grano, lo sembraron y nació. Más de 2000 años de viejo el grano y tenía en sí la vida. El ADN o lo que sea, tenía la vida en sí mismo, la semilla la plantaron y dio vida, nació. La palabra de Dios nosotros la compartimos con alguien, es la semilla. Nosotros no sabemos cómo va a funcionar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poderosa. Y no sabemos cómo lo va a hacer, porque nosotros no somos los que la controlamos, es el Espíritu Santo que controla la semilla que es la palabra de Dios. Y debemos de confiar que Dios sabe y Dios puede, ¿verdad? Dios sabe y puede hacerlo todo. En Romanos 1:16, la semilla tiene vida en sí misma, el Evangelio de Cristo tiene vida en sí mismo, porque la palabra de Dios es viva. Pablo, en Romanos 1:16, nos enseña algo maravilloso. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. ¿Se dan cuenta? Dice, Pablo no se avergonzaba del Evangelio. ¿Por qué no se avergonzaba del Evangelio? Si lo apedrearon, lo apalearon, lo encadenaron, lo golpearon, naufragó, zozobró, tuvo hambre, pasó fríos, pasó de todo, pero no se avergonzaba del Evangelio. ¿Por qué? Porque sabía que tenía el poder para salvar y transformar las vidas. Porque el Evangelio es la palabra de Dios. Pablo recibió lo que escribió directamente del Señor. Digo, porque yo les di lo que recibí del Señor. Y tiene el poder para transformar las vidas. En ese tiempo, los judíos y los gentiles no se hablaban, no se aguantaban unos a otros. Los judíos decían que los gentiles eran como madera para alimentar los fuegos del infierno. Que Dios había creado a los gentiles para el infierno. Sin embargo, Dios les había dicho antes que en Génesis capítulo 12 le dijo a Dios a Abraham, dijo, al que te bendiga lo bendeciré y al que te maldiga lo maldeciré, y en ti serán benditas todas las naciones. Dios ama a todos, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Amén. Que dio a su Hijo unigénito para que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Dios nos ama a todos, ya no hay diferencia, nos dice en Corintios, dice que ya no hay judío ni griego, todos somos uno, somos de una sola raza, podríamos decirlo. Porque también nos dice que de una sola familia Dios creó todas las familias, ¿verdad? Después de que nos creó de los primeros padres, Adán y Eva, después que destruyó el mundo en el diluvio, de la familia de Noé, venimos todos somos descendientes de Noé. Somos una familia y hemos vuelto a ser ahora una familia, pero espiritualmente. Les he dicho, la relación que tenemos ahora espiritualmente es más poderosa que la familia de sangre que tenemos, porque esa es temporal. La espiritual es eterna. Es para siempre, vamos a estar unidos. Entonces, Pablo no se avergüenza del Evangelio porque sabe que tiene vida y da vida. Isaías 55, vayan a Isaías 55, 11. Isaías 55, 11. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Se dan cuenta? La palabra de Dios no vuelve vacía. Cuando uno la comparte con alguien que es la semilla, uno no sabe lo que va a suceder. Esa semilla, si cae en buena tierra, va a producir bastante. Y de ahí otros van a venir a la salvación. Y de esos van a venir otros a la salvación. Y va a continuar por generaciones. La palabra de Dios es viva y eficaz. Nos dicen en Hebreos 4:12 que es como una espada de doble filo, ¿verdad? Que divide y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Así de poderosa es la palabra de Dios. Entonces,
Cuando uno, por ejemplo, uno lee un libro, uno sabe de qué se trató el libro, ¿verdad? Lo vuelve a leer lo que ya leyó. Pero la palabra de Dios la leemos una y otra vez. Y a veces después de años y años de haberla estado leyendo, de pronto se prende una luz y ve uno algo que nunca había visto. Y dice uno, ¿cómo es posible? Muy fácil. Está escrita por el Espíritu Santo, que es Dios. O sea, es la palabra de Dios y es viva, no muere, nunca morirá, porque Jesús dijo que su palabra permanecería para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará hasta que toda sea cumplida. Entonces la palabra de Dios es poderosa, es viva, es activa, es eficaz y transforma los corazones. Y es esa semilla que cae en el corazón de una persona y puede durar días, meses, años. Y como les digo, les conté la historia de este señor, que su esposa por años y años había estado orando por él y él nunca había venido al Señor. Pero después que él murió, ella pensaba que él, y yo he conocido de gentes que han orado por sus hijos, la madre o el padre murieron y después vinieron a la salvación. No lo vieron, pero los van a ver en el cielo. Así es que no desmayemos en orar. La Biblia nos dice, orad sin cesar. Orad sin cesar, y hay que orar con fe. Porque el que cree, recibe, ¿verdad? Amén. El que cree, recibe. Así es de que hay que tener fe en que la palabra de Dios nunca va a fallar. Así es de que el hombre la siembra y se va a dormir. Una semilla, una vez que es plantada, en 10 horas, la cáscara, con la humedad de la tierra, empieza a cambiar su química. En 24 horas empieza a nacer una raicita pequeñita que va para abajo y va saliendo un tallito que va para arriba. Al mismo tiempo que crece para abajo, va creciendo para arriba también. Y cuando uno menos piensa, ya se va uno viendo la plantita que está saliendo y va creciendo, ¿verdad? Amén. Y eso es el efecto que hace a veces la palabra de Dios en el corazón de las personas. A veces no es instantánea, a veces es instantánea la salvación, a veces dura tiempo. Pero hay que dejarlo en las manos de Dios. Ahora la parábola de la semilla de mostaza, en versículo 30. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola la compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de que es sembrado, crece. Y se hace mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Es algo muy interesante porque la semilla de mostaza es una de las más pequeñas, pero no es la más pequeña. Entonces, hay un error aquí porque dice que es la más pequeña de las hortalizas. ¿Saben qué? Si es la más pequeña de las hortalizas. Hay otra más pequeña, pero no es hortaliza. Y hay gente que se equivoca y hay gente que ha dicho que hay un error en la Biblia, que Jesús no sabía cuando dijo que era la más pequeña. Dicen, hay otras más pequeñas. ¿Quiere decir que Jesús no sabía? Pensemos en una cosa, ¿quién creó todas las semillas? Dios. Jesús dice que todo fue creado por Él y para Él, ¿verdad? ¿Alguien quiere prender el aire acondicionado? Ya los veo con calor, ¿verdad? Sí. Así es de que Él creó todas las semillas que existen. Él sabe cuáles son las más pequeñas. Esta es la más pequeña de las hortalizas. Entonces, pero no es increíble, dice que crecen grande. ¿Saben por qué crecen tan grandes en Israel? Porque Israel está en una área volcánica. Y la tierra es tiene muchísimas nutrientes, propiedades donde todo crece. Israel le llaman la canasta de Europa, porque crece todo lo que siembran ahí, crece y crece grande. Y entonces esta planta representa la iglesia. Empieza pequeñita. ¿Cómo comenzó la iglesia? 12 discípulos, ¿verdad? Uno se colgó, Judas.
Y de esos 11 que quedaron después fueron otros, vino Pablo, y después se multiplicaron en el aposento alto el día de Pentecostés, y de ahí vino la iglesia, y la iglesia ha crecido mucho. Pero ¿por qué dice que aves van a venir y van a morar en la planta? ¿Saben por qué? Porque la iglesia, cuando fue perseguida, se mantuvo pura y creció rápidamente. En unos años invadió el Imperio Romano prácticamente, cubrió el Imperio Romano, porque la iglesia, entre más la perseguían, más se extendía, y a donde iban predicando el Evangelio. Y la iglesia crecía rápidamente. Y la iglesia estaba pura, había milagros, había cosas increíbles que sucedían. Pero ¿por qué dice que vienen los pájaros y hacen sus ramas ahí? Porque en el año 330 el emperador romano Constantino declaró la religión cristiana como la religión oficial del imperio. Y cuando la religión es controlada por el gobierno, la religión pierde toda su efectividad. Y de ahí vinieron después, de ahí nació la Iglesia Católica, y de ser perseguidos, de pronto tenían las batas, las túnicas, las coronas, las catedrales y todo que habían quitado de las religiones paganas. De ahí nació la religión católica y perdió toda su efectividad. Por eso le llaman la Edad Media, en inglés le llaman The Dark Ages, quiere decir la Edad Oscura. ¿Por qué? Porque la Biblia fue quitada de la gente y solo le enseñaban lo que querían. La gente por cientos de años no vio la Biblia, la palabra de Dios, no conocieron a Dios, solo recibían pedacitos aquí, pedacitos allá, puras probaditas. Una vez le preguntaron a un líder de la Iglesia Católica, ¿por qué no les enseñan la Biblia? Digo, porque no la pueden aguantar. Por eso les damos ya probaditas. ¿Qué tal si una persona está enferma y en lugar de darle la dosis que necesita, solo de darle una probadita? Pues esa persona se va a morir, ¿verdad? Así es. O no va a sanar. Y por cientos de años, hasta que después vino Gutenberg, el alemán que inventó la imprenta, después vino Martín Lutero, tradujo la Biblia al alemán, vinieron Wycliffe, tradujeron la Biblia al inglés, y después nos tocó a nosotros. Y cuando entró la palabra de Dios, cambió el imperio, cambió naciones, cambió miles y miles de personas. Pero lamentablemente la iglesia ha sido debilitada por muchas costumbres y doctrinas falsas. Si uno no estudia la Biblia, uno no va a saber que si le están enseñando la verdad o no, ¿verdad? Si uno no estudia la Biblia, no conoce a Dios, entonces no tiene una relación con Dios. Entonces uno no es salvo. Necesita leer la Biblia para conocer a Dios, recibirlo, obedecerlo y seguirlo. Por eso enseñamos solo la Biblia. Nada más, nada menos que la palabra de Dios de Génesis hasta Apocalipsis. Porque eso es lo que debemos de enseñar y eso es lo que debemos de vivir. Entonces los aves que vienen y dice, echan ramas grandes de tal manera que las aves del cielo puedan morar bajo su sombra. Y no todos, les voy a decir una cosa, hay muchos que son salvos en la Iglesia Católica, a pesar de que no les enseñan la Biblia completamente, solo parte. Pero también hay personas que no son salvas en las iglesias protestantes, llamadas cristianas, porque no todos los que son, están, y todos los que están son, ¿verdad? Hay gente que va a la iglesia por años y nunca se han entregado al Señor. Se saben ya, han aprendido versículos, saben las historias, saben las parábolas, pero nunca se han entregado al Señor, y no porque vayan a una iglesia cristiana son cristianos. Hay quienes están predicando del púlpito y no son cristianos. Y tienen iglesias grandes de miles de gentes, tienen aviones, tienen, bueno, ¿qué no tienen? Yates, carros finos y todo, pero no son cristianos. ¿Cómo la gente viene a la salvación si el pastor no es cristiano? Porque la palabra de Dios tiene vida y da vida. Aunque el que la siembra no tenga vida. Pero si el que recibe la palabra, la obedece, la vive,
tiene vida aunque el que la sembró no la tenga. Pero es indispensable que la palabra de Dios enseñe, para que la gente pueda ser alimentada con la palabra, el pan del cielo, la palabra de Dios que es agua viva, y tengamos vida eterna. Vamos adelante. Entonces ya vemos el versículo 23, con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas, dice, no les hablaba. Aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. A ellos sí les explicaba todo. Vamos al 35 para terminar. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, una almohada dura. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No te importa que nos estamos ya a punto de ahogar? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis tan amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro, ¿quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen? Algo interesante, Jesús estaba predicando, vimos antes en la barca, ¿verdad? Había una gran multitud, ha ministrado todo el día, está cansado, todos sus apóstoles están cansados, les dice, vamos al otro lado. A la mitad del largo, a la medianoche, viene una tremenda tormenta con viento, piensan que se van a ahogar. Y recordemos una cosa, todos estos hombres, la mayoría son pescadores, conocen el mar, conocen las olas, conocen los vientos, pero nunca han visto algo tan fuerte como esto, de manera que el agua se está metiendo a la barca y el Señor Jesús está dormido. Hay algo aquí que me gusta muchísimo de esta historia. Por una parte vemos la humanidad de Jesús, cansado, agotado, exhausto, de tanto ministrar todo el día, y me imagino que ellos también, no tanto como Él. Y se acuesta y se duerme. Ahí vemos la humanidad de Jesús. Al mismo tiempo se levanta, le dice al mar, enmudece, calla. Inmediatamente todo se calma. Ahí vemos la divinidad de Jesús. La humanidad y la humanidad de Jesús en una perfecta armonía. Vemos cómo el poder de Dios se manifiesta en todo lo que dice, en todo lo que hace, porque déjenme decirles una cosa. Jesús murió en la cruz, ¿verdad? Jesús murió en la cruz, se hizo hombre y murió en la cruz como hombre, como Dios. Dios nunca murió. ¿Saben que Jesús cuando estaba en la tumba estaba en control del universo? Porque como Dios no puede morir. Como hombre sí murió, tomando nuestro lugar, muriendo en nuestro lugar para pagar por nuestros pecados. Él está dormido. Recuerden, ¿de quién fue la idea de que fueran al otro lado? Fue de Jesús, ¿verdad? Dijo, vamos al otro lado. No les dijo, vamos a ver si llegamos, ¿verdad? Cuando Él dice una cosa, Él la hace, Él la cumple. Ahora vamos poniendo la aplicación ahora de esta parábola para nosotros. Todos en la vida enfrentamos problemas, ¿verdad? Todos tenemos nuestras tempestades, nuestras tormentas, nuestros torbellinos, nuestras zozobras, nuestros problemas y enfermedades. ¿A dónde vamos cuando tenemos un problema? ¿A quién fueron ellos? No le dijeron a Pedro, Pedro, tú eres el más experto, sálvanos. Santiago o Mateo, Mateo era coleccionista de impuestos, ¿verdad? Él no sabía del mar. Pero los verdaderos expertos despertaron al carpintero, a Jesús, para que lo salvara. ¿Por qué? Porque sabían ellos, aunque no creían y no conocían a Jesús profundamente todavía, lo despertaron porque dijeron, Él es el único que nos puede salvar. Los demás estamos a la deriva, no nos podemos salvar a menos que el carpintero nos salve. Pero lo bueno es que supieron a quién ir, a quién recurrir. Cuando nosotros tenemos problemas en la vida, déjenme decirles una cosa, ¿tienen problemas con su familia?
¿Tienen problemas con su familia? ¿Que nomás la mía es imperfecta? ¿O todos tenemos familias imperfectas? Todos. Todos tenemos problemas en nuestros matrimonios. Todos tenemos problemas con nuestros hijos, con nuestros parientes, con nuestros vecinos, enfermedades. Todos tenemos tormentas en nuestras vidas, ¿verdad? ¿A quién vamos a recurrir? A Jesús. A Jesús es el único que nos puede salvar. Es el único que nos puede ayudar. Todos vamos a enfrentar. El Señor Jesús dijo, en este mundo van a tener tribulación, pero tengan ánimo, yo he vencido al mundo. ¿Verdad? No importa lo que enfrentemos, lo vamos a enfrentar, pero no solos, porque dice la Biblia, aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, ¿verdad? Amén. Él está con nosotros. Si Jesús está en la barca con nosotros, estamos seguros. Si nosotros estamos en la barca con Jesús, estamos seguros, ¿verdad? En su presencia, nadie nos puede derrotar. Él dijo, vamos al otro lado, y ¿saben qué? Llegaron al otro lado, no como ellos planeaban, pero llegaron, porque el Señor se los dijo. Lo único que tenía que hacer, levantarse, no lo dejaron dormir otra vez. Primero viene bien cansado, se pone a dormir, lo despiertan, no lo dejan dormir, ¿y qué es lo que hacen? ¿Los han despertado alguna vez a ustedes? ¿Y cómo despiertan? ¿Por qué me despertaste? Molesta, ¿verdad? Porque apenas había considerado el sueño bien sabroso y vienes y me despiertas. No, él les dijo algo. No, dijo, ¿por qué temen? ¿Por qué no tienen fe? O sea, un poco, primero ellos lo regañan, ¿verdad? Le dicen, estamos pereciendo, ¿no te interesa que nos estamos a punto de ahogar? Están regañando a Dios, pero luego les dice que no tienen fe, como diciendo, que no me conocen todavía, no saben lo que yo puedo hacer, que si yo estoy en la barca no nos vamos a ahogar porque yo voy a ir a la cruz. La Biblia no dice que voy a morir ahogado, la Biblia dice que voy a morir en la cruz dando mi vida por ustedes. Y si Él dice vamos a ir al otro lado, asegúrense que vamos a llegar al otro lado. Hermanos, cuando enfrentamos problemas en la vida, recordemos algo, Él está con nosotros, Él no nos va a dejar, Él no nos va a abandonar. Nos dice en Hebreos 13:5 que estará con ustedes para siempre. No los dejaré ni los abandonaré. En Mateo 28, al final del capítulo 28, dice, estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Confiemos en la palabra de Dios. Jesús está con nosotros y no vamos a perecer. Amén. ¿Les alegra un poco? Amén. Gracias, Señor. ¿No es maravilloso que Él no nos abandona? ¿Recuerdan cuando en otra ocasión estaban a medio del agua a las 3 de la mañana remando y un tremendo viento no los dejaba y no podían llegar a la orilla? Y el Señor Jesús viene caminando en el agua. Y Pedro lo ven y se espantan. Pedro le dice, si eres tú, Señor, dile que venga a ti. Digo, pues ven, Pedrito, ven para acá. Y empieza a caminar y va muy bien, pero ¿qué sucedió? Puso sus ojos en las olas, en los problemas de la vida y los quitó de Jesús y se hundió. Y eso nos pasa a veces, quitamos nuestros ojos del Señor, los ponemos en nuestros problemas, los ponemos en nosotros y decimos, estoy perdido. Y nos empezamos a hundir, porque no ponemos nuestro corazón, nuestra fe y nuestros ojos en el Señor. Mientras lo hagamos, pongamos nuestros ojos en Él, podemos caminar en el agua. Mientras nos diga vamos al otro lado, podemos dormirnos y saber que como la semilla va a dar vida, no sabemos cómo, pero el Señor lo va a hacer, porque es su palabra. ¿Amén? Amén. Amén. Vamos orando y dándole gracias. Señor bendito, te adoramos con todo el corazón. Te damos gracias por tu bendita palabra que nos enseña lo maravilloso que eres, cuánto nos amas, qué planes tan sublimes, tan grandiosos tienes para nosotros, para nuestras vidas. Ahora, Señor, levantamos ante ti en este momento, cada uno de nosotros, a nuestras familias ante ti, nuestras relaciones, nuestros matrimonios, todos lo que nos rodea, la gente que nos rodea, Señor, los ponemos en tus manos, nos ponemos en tus manos, te pedimos que nos bendigas, nos dirijas, nos ayudes y traigas a todos ellos que faltan a la salvación. Te lo rogamos y te lo agradecemos de antemano, porque sabemos que lo harás, porque tu palabra nunca falla.
al que cree, todo le es posible. Y nosotros creemos en tus promesas y decimos amén. Y así será, porque es tu palabra. Bendito seas para siempre, Señor. Amén.